¿Vamos, Katy? ¿Sí? Vale. Bien, hermanos, nuevamente, buenos días. Ahora sí, sin eco, sin fondo, sin ruidos. Estamos una vez más congregados para escuchar la palabra del Señor, porque a eso es lo que vinimos. Así que le invito para que oremos al Señor para comenzar. Oremos. Gracias, Padre amados, por tu bondad, tu misericordia, porque permites que un domingo más estemos reunidos para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, ser expuesto a ella y ver nuestros errores, nuestras fallas y hacer algo por eso. Ayúdanos, Señor, prepara nuestro corazón para recibir de ti, para oír tu palabra, leerla y, Señor, que haga espíritu y vida en cada uno de nosotros. Bendice a los que vengan a camino y también a la escuela dominical que están afuera, de niños, adolescentes, también sean bendecidos por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en... Bien. Van despertando de a poquito. En Lucas. Lucas, y quedamos. La semana pasada no tuvimos escuela dominical. ¿Alguien se acuerda de dónde quedamos? Yo no me acordaba, le tuve que preguntar al pastor. Lucas capítulo 11 entonces. Lucas capítulo 11 versículo 24 en adelante. Vamos a ir viendo lo que nos dice el Señor. Vamos a leer primero para que tengamos el contexto de lo que vamos a hablar. ¿La tienen? ¿Sí? Vamos. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el... Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Esa es la porción que vamos a estar viendo el día de hoy. Eh, ya vemos entonces a Jesús que está hablando o encontrándose ahí con los escribas, fariseos, todos esos religiosos que estaban en una lucha constante contra Jesús. Recordemos que ellos ya estaban en acuerdo para em, matarle. Estaban reunidos y habían dicho qué vamos a hacer para, ya estaba acordado buscar algo para darle muerte al Señor Jesús. Pero aquí vemos cómo Jesús, una vez más, está exponiendo a estos personajes que no, que no son realmente hijos de Dios. Lo que sí eran ellos eran realmente buenos personas morales, porque ellos seguían la ley o aparentaban seguirla, aparentaban ser buenas personas. Recuerdan al fariseo, yo doy diezmo, yo ayudo a la gente. En general, buenas cosas hacían ellos. Y hablamos de cosas morales, de una actitud o un comportamiento moral aceptable, que eso era lo que hacían estas personas. Y llevándolo acá al mundo de hoy, yo meditaba ayer, estaba estudiando esto, la gente, o por lo menos en mi círculo donde trabajo, etcétera,
lo que se comenta es que el hombre debe vivir tranquilo y no hacerle daño a nadie, y mientras esté así, está cumpliendo y está comportándose como debe. Si mi actitud o mi hecho afectan al otro, ahí está fallando. Si mi comentario daña al otro, eso está mal. Pero en general lo que hay que hacer es comportarse bien mientras yo no dañe al otro, no hay ningún problema. Y caemos en ese relativismo que hay en el mundo. Porque si eso es así, entonces cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa yo puedo aceptar y nadie puede decir nada porque, bueno, es su forma de ser, él es así, él piensa así, debemos aceptarlo, y entra el tema de la discriminación que está tan latente hoy en día, y caemos en eso. Y lo vemos ahora, ayer lo comentamos en el matrimonio también, lo que está ocurriendo en el mundial. Países que están en contra de lo que está sucediendo allá porque están prohibidas las manifestaciones homosexuales, etcétera. Y si lo miramos en parte, esa condición de rechazar la homosexualidad, si lo miramos bíblicamente, está correcto porque va con las reglas de Dios. Pero, esa actitud que tiene Qatar en este caso no está basado solamente, no está basado en lo que es la escritura en sí o en que ellos sean realmente hijos de Dios, sino que están siguiendo una norma moral porque ellos la entienden así y la aplican. Pero no significa realmente que ellos estén eh, cumpliendo a cabalidad la palabra de Dios o sean hijos de Dios y estén mostrando al Señor en ese lugar. Entonces, lo que nos está rodeando culturalmente es este tema de la moralidad, de que uno debe tener un nivel moral decente, y con eso vamos a andar bien. Y también se mezcla con que si uno se porta bien, a uno le va a caer bien al Señor, tiene la salvación ganada porque uno se porta bien, uno hace buenas obras, y caemos en ese tema de la moralidad. Pero damos gracias al Señor porque hay libros donde uno puede ver comentarios bíblicos que ayudan a entender estos pasajes y ayudan a ver visiones sobre este tema. Y viendo los comentarios y todo esto que uno, al estudiar esta porción, me encontré con varios detallitos y varias definiciones que me ayudaron a entender lo que significa esto. Hay un personaje que se llama Albert Morel, dice que define el moralismo como la creencia en que el evangelio se puede reducir a mejoras en el comportamiento. O sea, ¿qué significa esto? Que el evangelio, ser cristiano, significa que, bueno, si te vayas a meter a la iglesia, yo tengo un compañero que me dice, no, cuando yo pase este tiempo que estoy muy joven, cuando estoy un poquito más viejo, ahí me voy a meter a la iglesia para empezar a portarme bien. Entonces está la idea de que el ser cristiano significa cambiar mi comportamiento y portarme bien. De eso se trata, porque así voy a estar agradando a Dios. Eso es lo que dice el moralismo. Él continúa y dice, el moralismo promete el favor de Dios si tan solo se comportan y se comprometen al mejoramiento moral. Eso es el moralismo. ¿Qué más dice? El moralismo produce pecadores que se comportan mejor. El Evangelio, ahí está la diferencia, transforma pecadores en hijos adoptados por Dios. O sea, ¿significa si es hijo de Dios se va a comportar mal? No. Pero si no es hijo, se puede comportar bien igual. Pero no va a ser hijo. Va a seguir siendo un pecador. Un pecador que se porta bien. Entonces, vamos a ver, vamos a entrar al pasaje en sí. ¿Qué está diciendo entonces Jesús? Recordemos entonces que a él le está hablando a personas que tienen solamente su principio moral ahí. Vamos trabajando con el principio moral. Porque dentro de su corazón, recuerden que dijo Jesús cómo eran ellos, como sepulcros blanqueados. Son bonitos por fuera, pero por dentro hay pudredumbre. Bien, entonces dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Cuando habla de espíritu inmundo, está hablando de demonios. Ya lo hemos visto en otros pasajes que también se refiere a lo mismo. Está hablando de demonios. O sea, estamos hablando de una persona que
tiene un demonio, o tenía un demonio, porque dice que sale de él. El demonio puede haber salido porque esta persona decidió, no, voy a dejar de hacer estas cosas, y a lo mejor el demonio no se sentía cómodo con esa actitud que tomó esa persona, de que él no se pudiera desenvolver como él quería, el demonio. Eh, claro, tuvo ese cambio de conducta, o también puede haber sido para autenticar a los falsos conjuros de los exorcistas que habían en ese tiempo. Y ahí el versículo 19 de la clase pasada dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, recordemos que ellos estaban diciendo, no, tú por Belcebú echáis los demonios. Entonces dice, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Entonces le da referencia a que habían judíos que hacían exorcismo, o entre comillas, exorcismo, y claro, este demonio que sale de esta persona que está ejemplificando a Jesús, probablemente para autenticar ese trabajo que hacían estos exorcistas, claro, salió el demonio. Puede haber sido eso, como puede haber sido que su cambio de conducta haya producido que el demonio haya decidido irse. Pero ahí va el punto. Él lo quiso hacer, él quiso hacer este cambio de conducta. Dice anda por lugares secos. ¿Por qué dice que anda por lugares secos? Porque el demonio necesita una persona para hacer su trabajo. Porque solo no tiene mucha función. Es muy improductiva su trabajo si no está en una persona. Bueno, ¿qué pasa? Anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. ¿Qué dice? Volveré, ¿dónde? A mi casa. ¿Qué significa eso, a mi casa? Cuando uno dice voy a mi casa, es porque yo vivo ahí. Si él dice voy a mi casa, es porque él vivía ahí. No era que era un demonio que iba de vez en cuando a visitarlo. No, él vivía ahí, con él. ¿Qué más dice? Y cuando llega, ¿qué pasó? La halla barrida y adornada. Claro, porque esta persona quiso comportarse bien. Quiso, no, ya voy a dejar estas cosas, voy a portarme bien, no voy a hacer mal, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro. Ordenó su vida, pero él la ordenó. ¿Qué pasa? Llegó este personaje eh, y llega a esta casa. Está barrida, está limpia y superficialmente cuando hacemos ese trabajo o esa obra de limpiar, de controlarnos nosotros mismos, es un trabajo en vano, nulo, no sirve. Porque podemos limpiar, podemos poner en orden nuestra idea y no, decir ya, ahora sí y ahora sí. No, cortemos esto otro y comportémonos bien. ¿Puede ocurrir? Sí, pero ¿hasta qué punto? Hasta que vuelve el personaje que vive en su casa. Entonces dice, va y toma otros 7 espíritus, otros 7 amigos, pero dice que son peores que él, peores que él. Y entrados moran allí. O sea, les dice, vénganse a vivir conmigo. ¿Qué pasa con esa persona? Ahí dice la conclusión Jesús. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué queda en claro entonces? Cuando la persona deja a un lado a Dios y dice, no, yo puedo arreglar esta cosa, yo puedo darle un alto, o al que, por ejemplo, un ejemplo simple, quiero dejar de fumar, yo voy a dejar de fumar, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Y lo hace, pero ¿cuánto tiempo le dura? Si no mezcla a Dios o no acude a Dios, que es el principal dador de sanidades, no va a ocurrir nada. Es un ejemplo muy simple. Vamos a ir a corroborar este pasaje, porque la Biblia, eso es lo bueno que tiene la Biblia, que podemos confirmar lo que dice en un lado con otro lado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Y aquí Pedro estaba ahí escuchando también a Jesús, entonces aquí vamos a ver algo muy similar. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ahí vemos su trabajo para dejar de hacer esas cosas, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, porque no estaban afirmados realmente en el Señor, no había una transformación en ellos. Y aquí dice lo mismo, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahí lo deja mucho más claro entonces Pedro a lo que se está refiriendo Jesús acá. La moralidad entonces no nos sirve. Si tomamos solamente el cumplir buenas obras, el yo hago esto, yo hago esto otro, yo no hago esto, yo no hago esto otro. Pero si me quedo solamente con eso, no estoy haciendo nada bueno en realidad para lo que el Señor ve. Recordemos que el Señor, ¿qué es lo que ve? Ve para adentro, ve lo que hay adentro. Ve ese sepulcro blanqueado, ve lo que hay dentro. Entonces, la enseñanza para nosotros, ¿cuál es? No a la moralidad. Pero no significa que no nos comportemos bien. Pero ¿cómo me dice una cosa, me dice otra? Claro, porque uno, si es hijo de Dios, se va a comportar bien. Pero no porque esas cosas que yo hago bien, me voy a ganar el favor de Dios. En medio enredado, pero se entiende, ¿no? Lo veíamos en la clase, la última escuela dominical con los adolescentes. Y estábamos hablando de lo que era ser embajador, etcétera. Y en un comentario que vimos, estábamos hablando de lo que era ser hijo de Dios y lo que significaba. Porque significa crecer en el Señor. Y lo llevamos al tema de que somos nacidos de Dios. Entonces yo les decía a los chiquillos, ¿cómo son las guaguas? Son todas iguales. Sí, decían, son todas iguales. Y claro, uno las ve y son todas iguales. Tienen algunos rasgos del papá, pero bien así, como que no se perciben bien. Cuando van creciendo, uno dice, mira, tiene los ojos igual al papá. Y cuando ya están más grandes, dice, tiene el carácter de la mamá. Y así va pasando el tiempo y van tomando más semejanza porque los genes se van mostrando. Entonces yo les decía a los chiquillos, esto es lo mismo en el Evangelio. Cuando uno es hijo de Dios, claro, nace en el Evangelio, es nueva criatura, claro, no se va a notar mucho que tiene los mismos genes de Dios, porque está recién, pero empieza a crecer y empieza a tomar actitudes como la hace Dios. Empieza a desear cosas que Dios también desea. Y ahí uno después lo ve y dice, esta persona es hijo de Dios. Cuando ya hay perdón para otra persona. Es un carácter de Dios. No cualquiera perdona. Pero Dios pone eso en el corazón porque es una nueva criatura. Y ya ahora tiene los genes de Dios en su ser. Y así va formando este carácter, creciendo siempre. Por eso es la importancia de crecer. Porque si no crecemos, vamos a ser como niños así grandes, mañosos, inmaduros. Es importante crecer y mostrar los rasgos. Por eso, ¿debemos comportarnos bien? Sí, porque somos hijos de Dios. Entonces debemos reflejar lo que Él ha hecho en nosotros. Pero no hacer esas cosas sin el Señor. Porque podemos hacerla, pero no vamos a alcanzar a agradar al Señor. En ningún caso. Bien, entonces la moralidad adormece el alma y le hace creer que todo está bien con Dios. Claro, porque uno dice, uno se mide y se compara con quizás el hermano de al lado, este hermano falta, yo vengo. Y empezamos así. Entonces, eh, decimos, yo estoy bien, leo, oro, y caemos en ese peligro de decir que estamos bien.
Y es un peligro decir eso. Porque cada vez que aprendemos más, deberíamos darnos cuenta de cuánto más nos falta. Siempre nos falta. Siempre hay mucho más. Cuando aprendemos algo nuevo, debería asombrarnos de los pecadores que somos. De los pecadores que somos. Y darnos cuenta de eso, del pecado que está en nosotros y estar siempre de rodillas delante del Señor, humillado, implorando perdón para seguir avanzando. Porque no hay nivel aquí. No, y ahora ya llevo 20 años en el Evangelio, ya estoy a otro nivel. No, siempre con humildad, siempre mirando los pecadores que somos. Bien, sigamos la siguiente porción, porque está hablando Jesús y dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y es bien extraño este acontecimiento, pero bueno, los comentarios que estuve leyendo, se trata de como una oración proverbial donde se admiraba a la madre cuando el hijo surgía y tenía buen estatus. Entonces se alababa a la madre por eso. Entonces, ¿qué sugiere de esta mujer que estaba siendo receptiva de lo que estaba ocurriendo? Ella estaba entendiendo de que él era el Mesías. Al dar este primer paso de reconocer o elogiar, en este caso, a la madre. Por eso que Jesús cortésmente le sigue enseñando, le sigue instruyendo. Cuando dice antes, porque él dice, y él dijo antes, ese antes está traducido como sí, pero más bien, bienaventurados, ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ya, está bien eso. No quita la bienaventuranza de María, en este caso porque está hablando de la madre de Jesús, la bienaventuranza espiritual que tuvo de ser la madre de Jesús. No la está quitando, pero dice, hay algo más importante que eso. Está bien, ella tuvo esa bendición, pero hay algo más importante. ¿Qué es lo más importante? Oye, está la palabra. Escúchala y guárdala. Y ella, como estaba receptiva, seguramente siguió la instrucción del Señor. Versículo 29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir. Cuando dice comenzó a decir, significa que constantemente lo repetía. Esta generación es buena. No, no dice eso. Esta generación es mala. Pero ¿cómo si le está hablando a quiénes? ¿Qué eran ellos? Israelitas, el pueblo escogido. Ellos tenían la ley, estudiaban la ley día y noche, la tenían pegada en su frente, en todos lados. En el refrigerador, dice el hermano Luis. En todos lados tenían la ley. Pero Jesús dice, esta generación es mala. Es mala. Y dice, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y eso está en el versículo 16 del mismo capítulo, cuando dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Querían señales, pero no para creer en él, sino más bien para burlarse de él. Pero no le iba a ser concedida esa señal. Quizás querían que él volara, hacer cosas extrañas. Esas señales a lo mejor ellos querían. Pero él les dice, no les será dada. Del tipo de esas señales que ellos querían. ¿Qué señal le va a dar? Dice, la señal de Jonás. Y vamos a ir a Mateo, donde explica un poquito más de qué es esta señal. Aquí lo dice, pero aquí un poquito más explicativo. Mateo 12, 39. Vamos a ir a leer un versículo donde dice algo muy, muy parecido. Dice, Mateo 12, versículo 39. Dice, él respondió y les dijo,
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahí ya estamos claros. Está diciendo lo mismo. Y aquí explica, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Se dan cuenta para dónde iba el Señor? ¿Qué es lo que estaba apuntando cuando decía, ¿no quieren señal? No, no van a tener señal, solo la señal de Jonás. ¿Se sabe la historia de Jonás o no? El Julián se la sabe. El Jonás, el profeta más obediente que hay en la Biblia. Jonás recibió la orden, le dijo, anda a Nínive. Y el que dijo, no, 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 yo voy a Tarsis. Yo no sabía que Tarsis era como lo que es ahora España. No sabía. O sea, se iba súper lejos de donde era Nínive. No, es que Nínive que andara predicándole a gente mala. ¿Qué pasó? ¿Qué envió Dios al mar? Una tormenta. Y Jonás entendió que era por su culpa. Y lo echaron al agua. Era para que muriera, ¿sí o no? Una tormenta. Pero Dios le dice, no, 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 usted no se muere aquí. ¿Y qué dice? Preparó un pez. Y el pez lo tragó. Lo tragó. ¿Y estuvo ahí en el pez cuánto? 3 días. Era para que muriera, pero no murió. El pez que pasó, lo, lo vomitó. ¿Y dónde fue entonces Jonás? Fue a Nínive a cumplir la orden del Señor. ¿Y qué pasó con los ninivitas? No lo pescaron. Vale, aquí. Jonás. No, él contó la historia, que lo que había pasado. Estuvo ahí en el pez. Ellos creyeron, ellos se arrepintieron. Entonces, Jonás fue señal a los ninivitas porque ellos vieron cómo Dios los liberó de una muerte segura, que ahí era en el mar. En comparación con Jesús, ambos proclamaron juicio y requirieron arrepentimiento. Jesús también predicaba, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Jonás lo tragó un pez. ¿Y qué pasó con Jesús cuando murió? Estuvo dentro de una tumba. Ahí estuvo. Jonás fue liberado del pez y Jesús, exactamente, fue levantado de esa tumba y él resucitó. Esa es la comparación. Y recordemos que hubieron estas personas que fueron expuestas al Evangelio o Jesús le insistía con ellos, ellos supieron que había resucitado. ¿Se acuerda ese pasaje cuando ellos fueron por abajo con los soldados y dijeron ustedes calladitos y los sobornaron? Eso está en Mateo, por si acaso, si es que no me creen. ¿Hay soborno en la Biblia? Sí, desde ese tiempo. ¿Pescaron a los soldados? Ah, no. ¿Pero qué pasó con ellos? O sea, ellos sabían que había resucitado. Entonces aquí se está cumpliendo lo que dice Jesús. Cuando se levanta ya Jonás, o los ninivitas, dice, ¿qué les va a decir a ellos los que estuvieron con Jesús? Hoy nosotros estuvimos ahí con Jonás nomás. Ustedes estuvieron con Jesús. Nosotros, él nos contó que salió de un pez. Ustedes lo vieron. Tuvieron testigos que resucitó. Y aún así no creyeron. Eso le está diciendo el Señor. Y después dice, la reina del sur. Esa es la reina de, ¿cómo se llama? De Sabá. Se levantará también en el juicio. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo la reina? Quiso ir a ver a Salomón. ¿Para qué? Exactamente. ¿Y sabe cuánto el pique que se pegó? Yo tampoco sabía. Pero ahí
los comentarios a uno lo ayudan. Como 1600 kilómetros. No había tren, no había avión. Hizo un esfuerzo grandísimo en llegar, varias semanas, me imagino, viajando. Y llegó entonces donde Salomón y escuchó sabiduría y dice que se va a levantar ahí en el juicio. Veamos a ver por qué. La reina versus los israelitas. La reina no conocía a Dios, era pagana. ¿Y qué vimos recién? Que los israelitas tenían el Antiguo Testamento, tenían todo. O sea, tenían una noción de Dios. Eh, no hay indicios de que la reina fuera invitada por Salomón. O sea, ella fue porque escuchó de Salomón y dijo, no, yo tengo que ir a conocer a este personaje. Y Jesús lo invitó a ellos. ¿Se acuerda ese pasaje muy conocido que dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados? A ellos les decía, oiga, dense cuenta, están cumpliendo leyes, están cansados de cumplir las leyes, vengan a mí, yo transformo las vidas. Pero ellos no escucharon. Por eso la reina, Jesús está diciendo, cuando llegue ese día, la reina le va a decir, pero ¿cómo? Yo hice esto. Y ustedes lo tuvieron ahí presente y no hicieron nada. No quisieron creer. Y esa es la verdad, no quisieron creer. Qué triste por ellos, qué triste por ellos. Pero gozo para nosotros porque nosotros podemos decir, yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor, y quiero crecer. Por algo estamos aquí, porque queremos aprender más, queremos conocer más, queremos más del Señor. Ayer cantamos, tengo hambre de ti. Eso que hay en nosotros, el deseo de buscar más al Señor siempre, siempre, buscarlo, anhelarlo, amarlo y estar siempre escudriñando. Como decía el pastor ayer, si no leemos la Biblia no vamos a ver lo que Dios quiere. No va a bajar un ángel, a decir, acepto, acepto. No, ahí está, ahí está. O ahí en su celu, también lo puede tener. Hay facilidades para tener la palabra de Dios. Antiguamente eran contados los que podían tener Biblia. Un día podríamos estudiar todo lo que sucedió con la Biblia, ¿sí o no, pastor? Las traducciones, las personas que se esmeraron, dieron su vida por mantener la palabra de Dios. Y hoy la tenemos a destajo. Pero a veces no la abrimos. A veces queda ahí. Que el Señor nos ayude. Bien, eso. Esa es la escuela. ¿Tienen preguntas? No. Ya. Bien. El Señor nos bendiga. Oramos entonces para terminar. Te damos gracias, Padre amado, por tu misericordia. Tú eres bueno, eres nuestro Señor, eres nuestro Padre y te damos gracias por eso, porque nos hablas a nuestra vida a través de ejemplos, a través de tu palabra, a través de cómo experimentabas con ellos, cómo funcionabas con ellos. Así podemos nosotros entender cómo eres tú, quién eres tú y lo que quieres de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas y nos muestras tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.